Bienvenidos a Economía. El Sindicato Automotor de Estados Unidos afirma que la huelga que actualmente afecta a los tres grandes fabricantes de Detroit se extenderá si las conversaciones no logran avances significativos a finales de esta semana. Los paros se producen para reclamar mayores salarios, menos horas de trabajo y un sistema salarial de 2 niveles. Pero lo que está en juego es mucho mayor. Es la primera vez que el sindicato United Auto Workers convoca una huelga en 3 plantas de las 3 mayores automotrices estadounidenses. Su presidente tomó la decisión la semana pasada tras el fracaso de las negociaciones sobre un aumento salarial. Los trabajadores exigen un aumento del 40%. Sus beneficios fueron de $250 mil millones en la última década, 21 mil millones en los últimos 6 meses, mientras que los salarios de los empleados han disminuido. El sueldo promedio en la cadena de producción bajó un 30% en las últimas 2 décadas. Pero la huelga llega en mal momento para el sector que atraviesa la transición hacia la producción de vehículos eléctricos, un proceso altamente automatizado que necesita menos personal. Los ejecutivos de la industria automotriz se sienten bajo presión. El dinero no es mi motivación es hacer que la compañía crezca para que todos se beneficien, también nuestro personal que se lo merece. Pero un aumento del 40% acabaría con nosotros. El presidente del país, Joe Biden, apoya a los trabajadores. Afirma que el rubro automotor ha cosechado enormes beneficios que ahora deben compartir con sus empleados. Los sindicatos mejoran las condiciones de los lugares de trabajo y en industrias enteras, elevando salarios y reforzando prestaciones para todos. El parón en la producción implica menos vehículos fabricados, por lo que terminará afectando a las cuentas de las empresas. Pues nos vamos ahora directos a Nueva York con Ana Nieto. 5º día de huelga sin progresos en las negociaciones. ¿Qué impacto económico se calcula, Ana? Pues de momento los analistas de Goldman Sachs han echado cuentas y dicen que la factura de la primera semana para cada una de las automovilísticas está entre 100 y 125 millones de dólares. Es una cuenta que por supuesto va a subir si no hay negociaciones y, como dice el líder del sindicato, Shawn Fain, haya más paros y más empleados sin trabajar a partir del viernes. Los fabricantes de componentes temen que si la huelga se amplía o dura mucho más, tendrán que empezar a rebajar la producción o incluso cerrar plantas, algo que incluso podría llegar a perjudicar a automotrices que no están ni siquiera afectadas por la huelga. Para la economía de Estados Unidos, esta huelga llega en un momento en el que se acumulan los riesgos negativos. Para empezar, por el petróleo, que sube de precio y está afectando a la inflación y al consumo. El consumo también se ve afectado porque el 1 de octubre termina el fin de la moratoria de devolución de préstamos estudiantiles. Y hay una posibilidad cada vez más cierta de que el gobierno tenga que cerrar por falta de acuerdo para su financiación. De nuevo, esta cuestión está encallada en el Congreso, esta vez por las peleas internas entre los representantes republicanos. Y el presidente Joe Biden se ha puesto, o parece que se ha puesto del lado de los trabajadores. ¿Hay más reacciones políticas? Sí, el presidente se ha puesto del lado de los sindicatos y ha expresado su solidaridad con las demandas. El sindicato, no obstante, está bastante distante del presidente. Los políticos demócratas se han ido acercando a las zonas afectadas a la huelga para mostrar su solidaridad e incluso el senador progresista Bernie Sanders se ha dicho que está apoyando la semana laboral de 4 días. Desde el Partido Republicano hay 2 posturas principales. La del candidato a la presidencia Tim Scott, que para hablar de los huelguistas se ha referido a cómo Ronald Reagan resolvió la huelga de los controladores aéreos, despidiendo a todos, y la postura de Mike Pence, que también, el antiguo vicepresidente y también candidato, que dice de estar del lado de los trabajadores y ha echado la culpa de la situación a la agenda medioambiental de Biden y a la transición al coche eléctrico. Trump, que tiene un punto de vista bastante similar, tiene previsto ir a Detroit la semana que viene para hablar ante los huelguistas. El presidente del sindicato no le va a poner la alfombra roja. Dice que la economía no puede ser que esté beneficiando a millonarios como él a expensas de los trabajadores. Gracias, Ana, desde Nueva York.
Y cambiamos ahora de tema. Ucrania ha llevado una disputa con sus países vecinos a la Organización Mundial del Comercio, después de que Polonia, Eslovaquia y Hungría impusieran un veto a sus productos agrícolas. Estos embargos son una reacción a la retirada temporal de restricciones a la importación de grano ucraniano concedida por la Comisión Europea, un grano que cruza a través de estos países vecinos dirección a Europa y resto del mundo, con la intención de contener los precios. Llegan enojados en sus tractores, bloqueando carreteras y protestando contra el fin del veto a las importaciones de grano ucraniano, tanto por parte de la Unión Europea como de su propio gobierno. Los agricultores búlgaros temen que la competencia con Ucrania amenace su existencia. Tengo una granja pequeña y cultivo grano. Toda mi producción de este año está en mi almacén porque no tengo a quién venderla. Los distribuidores de aquí dicen que no quieren comprar, que no lo necesitan. Por eso estamos aquí. En Bruselas, la Comisión Europea defiende su decisión. Esta medida temporal había permitido a varios países del este de Europa detener la importación de trigo y otros productos agrícolas ucranianos para proteger sus mercados nacionales. Algunos de estos países, como Hungría y Polonia, continúan aplicando esta política por su cuenta. El hecho de que cualquier país miembro, y no hablo de ninguno en concreto, tome acciones unilaterales para restringir el acceso a un mercado único me parece ilegal, pero le corresponde a la Comisión Europea juzgarlo. Así, los agricultores búlgaros seguirán protestando hasta que al menos su gobierno prohíba la importación de productos ucranianos. Ucrania, por su parte, amenaza con denunciar a los países que no eliminen el veto temporal. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó hoy su informe sobre la situación económica en todo el mundo y su pronóstico tanto para lo que queda de año como para el 2024. El reporte pone de manifiesto la situación especialmente compleja que atraviesa la economía en los países de la Unión Europea, donde la inflación es más alta que la de los Estados Unidos e incluso mucho más que la de China, cercana a cero. El organismo señala, sin embargo, que la inflación se moderará el año próximo, aunque sin llegar al objetivo del 2% buscado por el Banco Central Europeo. Esto se producirá a costa de un magro crecimiento del nivel de actividad que podría tener un repunte en 2024. Y vamos a analizar ahora este informe de la OCDE en detalle con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. Podemos decir que el informe muestra la dura realidad por la que atraviesa la zona euro, pero ¿da lugar al optimismo en el mediano plazo? Sí, Paco, podemos decir exactamente eso, porque el crecimiento del 0,6 de este año del bloque es realmente magro, como decías. Un 1,1 en 2024 ya es un poco más alentador y hay que tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que está produciendo en la población la inflación, y esto es lo que ralentiza el crecimiento. Una inflación que recién en 2024 llegaría al 3%, todavía, como decías bien, lejos del objetivo del Banco Central Europeo. Pero un dato central es que está bajando, se ha disminuido muchísimo la cantidad de préstamos que los bancos comerciales otorgaron al sector privado. Si bien esto no es una buena noticia para la demanda, no una buena noticia para el nivel de actividad, pero hay que tener en cuenta que los bancos generan el 90% del dinero que circula por la calle. Cuando uno va a un banco y deposita 10 euros, el banco se queda con 1, presta otros 9, entonces de hizo 19. Esto es lo que el Banco Central Europeo está tratando de restringir para que colaboren también los bancos comerciales con esta restricción de la masa monetaria y así empezar a luchar seriamente contra la inflación. Y ante este panorama, ¿qué sugiere la OCDE que deberían hacer tanto el Banco Central Europeo como los gobiernos de las 27 economías de Europa? Bueno, el informe considera que la política del Banco Central Europeo es correcta y que tiene que seguir con la política de altas tasas de interés, o por lo menos con tasas de interés que sean reales, positivas. Durante mucho tiempo Europa estuvo con tasas negativas. Las tasas negativas alientan el consumo y justamente lo que hay que hacer para disminuir la inflación es retardar un poquito la demanda para darle tiempo a una oferta que tiene un montón de problemas por la guerra, por la pandemia, por todo lo que siempre hablamos, para que se equipare. Y a los estados
reducir los estímulos fiscales, sanear las cuentas públicas. Hay que recordar que el viernes hubo una reunión de los ministros de Finanzas de todo el bloque en Santiago de Compostela y hay dos posturas muy contrapuestas. Alemania, por un lado, que quiere establecer a partir de 2025 una regla absolutamente restrictiva del endeudamiento y del gasto de los países del bloque, y Francia, que propone una política más laxa que atienda a un aumento en gasto en defensa y en la descarbonización de la economía. Gracias, Ezequiel, por estas informaciones desde Frankfurt. Pues veamos ahora otras noticias económicas de esta jornada. Elon Musk estudia convertir la red social X, antes Twitter, en una plataforma de pago. Según el magnate estadounidense, esta sería la única forma de eliminar a los bots, cuentas gestionadas por programas informáticos. Musk dijo esto durante un foro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien habló sobre el antisemitismo en Internet y de cómo X podría evitar el uso de bots que amplifican mensajes políticos o discursos de odio. El Fondo Monetario Internacional concederá un crédito a Marruecos por 1.300 millones de dólares, según medios estatales del país norteafricano. Además, tanto el FMI como el Banco Mundial confirmaron que mantendrán su asamblea anual prevista para el próximo octubre en Marruecos, pese al reciente terremoto que dejó ahí unas 3.000 víctimas mortales. Alemania obtendrá este año más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables. Pese a todo, el ministro de Economía, Robert Habeck, señaló que queda mucho por hacer para cumplir los ambiciosos objetivos marcados hasta 2030. Países como Albania o Nepal ya obtienen toda su electricidad de fuentes renovables. Y con esto terminamos. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Gracias. Hasta pronto.